sirve esta pizarra? Para pizarra. Abrir. Abrir y... Si puede. Bueno. Ya, a ver, la ecuación de balance de potencia. Demanda más pérdidas menos la Profesor, generación. disculpe, estoy compartiendo pantalla porque no se ve. No puedo compartir. Pensé que aquí tenía habilitado eso. Pero no sale. O sí. Ahí te salió algo, sí. Sí, sí salió una pizarra blanca. Ahí está, voy a hacerlo con mi lápiz. Ustedes tienen PD más PL, las pérdidas, menos la sumatoria, ¿no? Y igual a cero, ¿no? Cuando ustedes definen la restricción de igualdad, o sea, el balance de potencia de esa forma, lo que resulta es que el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, va a ser positivo. ¿No? ¿De acuerdo? Porque está asociado justamente a las potencias de inyección, o, perdón, a las potencias, pues claro, de inyección en la carga, ¿no? Ya, sí le debe salir número positivo. Ahora, ustedes han visto que en el 3A y en el 3B, en el 3A creo que les pongo que potencia de generación 1, ¿no? ¿Cuánto era? 200, ¿no? 200 megawatts era prueba. 200. Una consulta. Sí, dígame. Esas potencias de generación iniciales, dados, eso es básicamente para hallar, aparte del enunciado de la pregunta A, sirve también para hallar la pérdida en la línea y con ello de definir cuál es la demanda del problema, ¿no? Claro, pues tienes que definir la demanda. Ya, Porque, claro. Profe, ya, ¿podría? pero, sí, Sí, dígame. sí. No, quería consultarle si podía confirmar cuál es el valor de esa demanda. No, O pero sea, ustedes tienen que calcularlo. no, claro. O sea, yo lo he calculado, pero quería saber si estaba bien. Ah, ya bueno, consúltalo con tus compañeros también. Pues. Bueno, ya, esas cosas ustedes tienen que hacerlo, pues ya. Yo creo que llego hasta ahí. Y otra cosa, para responder a su compañero, que me habla de los costos marginales. En la parte B, en el 3B, ustedes tienen que determinar, creo que era las pérdidas incrementales, ¿no? ¿Cierto? Esta pérdida incremental con respecto al generador 1, generador 2, ahí tenías los costos incrementales, ¿no? ¿Cierto? Y de ahí tenías el costo incremental, ¿no? Y creo que, bueno, ya pues ustedes saben, L1, creo que alguno puso por ahí un lambda 1, lambda A, no, lambda, un lambda, no puedo borrar nada. Lambda 1 ya. Lambda 1 era el factor de penalidad derivado del costo 1 con respecto de PG1, ¿no? PG1, PG2. 1, ¿no? 1, 1. Y también calculaban esto, ¿no? Costo 2, PG2, ¿no? Ya. Entonces, aquí ustedes tenían un estimado del lambda, ¿no? No recuerdo cuánto era el lambda. Bueno, ustedes lo han calculado. Y ese valor es positivo, ¿no? Ah. Entonces, esta diferencia entre estos lambdas indica que, bueno, efectivamente, este valor de 200 y de 300 no corresponde a un despacho económico. Hay una diferencia entre ese producto de penalización por costo incremental, que le sale un lambda 1 y lambda 2. Ya. Pero yo entiendo de que la solución debería estar cercana a estos valores, ¿no? ¿Me dejo entender? Y por eso es que no debería apartarse mucho entre lambda 1 y lambda 2. Y no sé por qué a usted le sale negativo. ¿Ya? Para refutar lo que me dice, que puede ser negativo. No, pues si el caso base y esa distancia, o perdón, la diferencia entre
Es el lambda 1, lambda 2 es pequeño, entonces la solución está por ahí, ¿no? Bueno, ya. Ya, voy ¿qué hago acá? A ver, esta pizarra, ¿qué hago con esa pizarra? Nada. Al cierro. Profesor, que cuando los lambdas no son iguales, o sea, por la fórmula vimos que el factor de penalidad por el costo incremental es igual al lambda para supuestamente de todos los generadores. Ajá. Ahí, que he puesto, cuando no salen iguales, ¿qué significa? Que no, con esa potencia despachada no es económico hacer Claro, claro, eso es lo que acabo de decir. ¿Mm? O sea, la solución económica corresponde a qué? A que el producto penalización con el costo incremental sean iguales, igual al lambda, ¿no? Del sistema. ¿No? Y como son diferentes, pero están en una diferencia pequeña, entonces entiendo que por ahí debe estar la solución. Por ahí. Ya, tienen que encontrarlo, ¿no? Ya, ese es el trabajo de ustedes. Listo. ¿Cómo salgo acá? Uy, no quiero salir. No quiero salir. Bueno, esa pizarra se mantiene ahí, creo. Ya, ¿qué será? Bueno, lo único que puedo hacer es abrir la clase de hoy. Ya, ¿más preguntas o no? Antes que cierre mi pizarra. ¿Mm? Por ahora no, creo. Voy a intentarlo de nuevo. Ya, sí, pues. Ahora seguro van a decir, no, pero ¿qué lambda uso? Ya, pues si ustedes tienen los valores del caso base y tienen un lambda prox, por ahí, ya, pues, por ahí tiene que ir no creo que le den un valor de un lambda muy alejado. Profe, y para la iteración, cuando tomamos un lambda inicial, en la fórmula se utiliza, pues, o sea, el lambda k y el lambda k sub menos 1, ¿no? O sea, una iteración anterior. Se sobreentiende que para la primera iteración, el lambda k menos 1 lo puedo poner 0, ¿no? No. A ver, ahí sí ya estás perdiendo el espacio. A ver, muéstrame, muéstrame Cuando, de qué cuando estás hablando. ya, ya. A ver, a ver, a ver. Voy a compartir mi pantalla, profe. Un momentito, por favor. Está bien. Es el momento de que pregunten, porque mañana ya, oye, está con el partido y... mañana voy a tener recuperación con los de transitorios. Con ustedes no puedo ya, porque, bueno, ya el domingo solo me queda hacer clases con un grupo. Cerrar pizarra. Voy a cerrar pizarra, ¿ya? ¿Puedes compartir? Sí, me da un momentito, por favor, profesor. Está sonando un reloj ahí, parece como... un reloj. No, nada. Ya, profe, ya voy a compartir entonces. A ver, bueno, ¿qué dicen tus compañeros? Están calladitos. ¿Dónde estará alguno que quiere 20? Nada. Acá estoy, profe, acá estoy. Bueno, ya pues, ¿tienes que preguntar ahora o calla para siempre? Profe, la cuarta que venga fácil, profe. Señor. Pero dime, ¿qué voy a hacer ahora con la cuarta si todo es virtual? Ahora es virtual, que presencial, no sé. Lo único que yo espero es acabar a tiempo las clases. Eso es lo único que quiero, ¿eh? Ahora la 4, la PC4, no sé cuándo voy a aplicarla. Vamos a tener el Navidad, el fin de año. Bueno, terrible. Ya ahí está, ya. Ya, ¿yo qué les dije ayer? A ver, sube, por favor. Ya ahí. Ya, esa, ya, la solución iterativa con pérdidas considera la fórmula de pérdidas completa, ¿no? O sea, todos los términos de los coeficientes de pérdidas. ¿No? Entonces, justamente es lo que tienes ahí en la lámina, que es 16. En esa lámina 16 tienes que la solución del despacho, ahí está donde estás poniendo tu lápiz. Ajá, eso. O sea, este es un sistema lineal. ¿Ya?
¿Por qué es un sistema lineal? Porque para una iteración cualquiera vas a tener un lambda, ¿cierto? Un lambda estimado que va a ir corrigiendo, se llama. ¿Te parece el lambda? Si te das cuenta, toda la parte, el vector del lado derecho y la matriz depende del lambda. Todos los demás coeficientes son constantes, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, las potencias que están ahí, P1, P sub 2, hasta P sub NG, las vas a calcular de esa inversión matricial, o sea, de ¿qué cosa? P es igual a E inversa multiplicada por la izquierda D. Y es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, si ustedes empiezan con un lambda, arman la matriz que está, perdón, la matriz E y el vector D completo y hacen la inversión. Calculan los P's, a ver, sigue bajando. Calculas, ahí está, el inverso de, sí, a ver, sigue bajando. ¿Ah? Ya, entonces, es como si ustedes hubieran calculado todo eso, ¿no? SP, esas son las ecuaciones de, a ver, esa ecuación que aparece ahí, potencia EI, no sé qué, esas son las ecuaciones de coordinación, pero esas ecuaciones de coordinación no están limpias porque, pues como estás aplicando o utilizando, perdón, la fórmula de pérdidas completa, te quedan términos, ese PI depende de los otros P, ¿no? PJ. Ya, pero cuando resuelves la inversión matricial ya directamente estás calculando todos los P, no necesitas utilizar esa ecuación de coordinación completa. Sino lo que tienes que seguir haciendo es calcular la función error, que es ese, ¿dónde está? Ahí está el delta P, ¿no? Ya, pero el delta P, ¿a qué es igual? A PD más PL, ahí tienes que calcular las pérdidas, menos la sumatoria de los PI, ya, pues los PI ya los has calculado. ¿Y qué más para corregir el lambda? Lo divides entre la derivada de PI con respecto de lambda, ¿no? Esa sumatoria. Ya, ese cálculo, háganlo con cuidado, ¿no? Pero sí, no creo que sea tan complejo. Sale rápido, no sé cuántas iteraciones. Ahora, solo me van a preguntar, ¿ya qué tolerancia uso? Ya, justifiquen la tolerancia. De hecho, ¿qué valor le puse en megavatios? Bueno, lo del flujo de carga, ¿no? Al menos de 10 a la menos 3 en PU, o sea, ¿qué sería? 0.1 megavatios, ¿no? Creo que es suficiente, ¿no? Hacer cosquillas, pues, ya, menos 3 en PU, ¿no? Ya. Y en megavatios sería 10 a la menos 1, o sea, 0.1 megavatios. Ya. Suficiente. Sí. Ya. Profe, la última nada más, para que me quede claro, porque básicamente es resolver la ecuación, la matriz que se forma, ¿no? De 2 por 2. Ya. Pero acá, los valores de gamma sub i y beta sub i, como tenemos nosotros, digamos, el delta C sub i sobre delta P sub i, tenemos como dato, pero, o sea, ya tenemos, ¿no? O sea, tenemos ahí P sub i tienes que obtener el más gamma, pues ya, si es 2 veces gamma. beta sub i. No, claro, eso es normal, pero como esto está en megawatts, entonces para reemplazar acá en esta ecuación es por 100 nada más, ¿no? En este caso por la base, que es 100, ¿no? A ver, yo les sugiero que trabajen todo su proceso iterativo de cálculo en megavatios, ¿no? Porque así viene la función de costo y el lambda también se expresaría en dólares megavatio hora. Hay una uniformidad, ¿no? Pero los valores de la matriz B están en Está bien por unidad. unidad. Ya, pero en ese mismo ejemplo, a ver, ya que me has mostrado tu celular, tu material del curso, abajo está el ejemplo de pérdida. Parece que no hubieras leído eso. ¿Qué pasó, profe? Sí lo he leído. A ver, muéstrame, pues. ¿No se ve? Bueno, no, aún no se ve. Ya, perdón, se acabó. Ya, Bueno, va a salir tu WhatsApp ahorita. Bueno, ahí. baja, mira. Ahí está. Mira, ahí está.
Ejemplo 1, primer ejemplo. Tiene los costos, tiene los límites, la demanda es 150 y las pérdidas eléctricas se expresan de forma aproximada en por unidad para una base 100 MVA con... Ya, pues. Ya. ¿Has visto esta parte? Sí, claro. Ya, pues refleja lo mismo, pues, pero con la fórmula completa de pérdida. Ya, ok. Lo que pasa es que, o sea, acá no tenemos El lambda, solamente profe, tenemos, el lambda inicial, ¿cómo se tomaría? solamente tenemos la matriz B11 nomás. Ya, esta matriz es como si fuera una diagonal, ¿no? De la B y J. Ya, Sí, pues claro. los otros elementos igual aplican a un producto de potencia. Es igual, es lo mismo. Mira, construye tu fórmula de pérdidas y ahí te vas a dar cuenta. Todo tienes que pasarlo a megavatios. Ya, Ya. ajá. Ya, todo eso Ya. tiene que estar bien hecho. Ya, hay un alumno que me está preguntando acerca de qué, del lambda, ¿no? A la iteración, profe, o sea, porque supuestamente es el lambda inicial, más o menos tiene que estar Cerca, relativamente cercano, ¿no? A la solución. así es. Ya, pues, pero como lo puse en la pizarra, si tienes el 3A y el 3B, creo que les digo que el caso base es 200 y 300 megavatios, y tienes un lambda que era penalidad por costo incremental, le da un valor, un lambda 1 y lambda 2, ya, pues por ahí nomás buscas un lambda, pues, un lambda inicial, Ay, ay, porque la diferencia de esos lambdas, el lambda 1 y lambda 2 es pequeña, quiere decir de que posiblemente la solución esté cerca. ¿Me deja entender? Posiblemente. ay, está bien, ya, gracias, profe. Bueno. Ya, respecto a la tolerancia, eso de 10 a la menos 3 PU, pueden aumentar la tolerancia, como gusten, para que se sientan seguros. Pero una vez que lo tienen ya programado o más o menos determinado el proceso iterativo, se dan cuenta porque un par de iteraciones más ya se va a ajustar casi a ese mismo valor, ¿no? Bueno, tienen que comprobarlo también, ¿no? Al final, el despacho finalmente les da lo mismo, ¿no? El mismo producto de penalización, costo incremental y también pues, con las pérdidas, ¿no? El balance. Es nada más eso. Caramba. Bueno, ya, listo. ¿Alguna consulta más? Ah, sí, profesor, la parte el factor de pérdidas, si bien puede ser valor, dijo, positivo o negativo, el, Las no, pérdidas perdón, el incrementales. pérdidas incrementales, No. eh, pero el factor de penalidad, siempre es positivo. El factor de penalidad sí tiene que ser positivo, pero puede ser menor o mayor que 1, ¿no? Porque te sale negativo. Eso sería raro, ¿no? Bueno, me parece raro. Quizás tienes un error por ahí. Los cálculos, capaz, profe. Ya está bien, ya, gracias, profesor. Acá hay un alumno que dice que es muy largo para una PC. Una PC que acá trae un computador o una práctica calificada. A ver, el alumno Diego Paucar. Creo que quiere hablar. A ver. A ver, Diego. Dime, ¿qué pasó? No, que para este problema se necesitaba bastante tiempo, quiero decir. Un par de iteraciones. También a Prox, pues también no les iba a pedir mucho, pero lo justo es que ustedes estaban en modo virtual, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Bueno, Mejor estaba Sí, profe. presencial. ¿Y la cuarta práctica va a ser presencial o virtual, profe? no lo sé. Va a depender de las clases, porque tenemos 2 feriados. No sé qué va a pasar. ¿Cuándo voy a terminar las clases? No lo sé. Ustedes tienen que decirme eso. Pues, si quieren, es que lo peor es que si los convoco un domingo, el domingo es 25, el domingo es 1 de enero. Estamos fritos. En el posgrado ya me han suspendido las clases también por
2, 3 semanas. Y con ustedes tengo que acabar como sea, para que el final lo puedan dar los primeros días de enero, ¿no? Así está programado. Miren, está programado. Nos dicen virtual, ahí presencial, después dijeron virtual, que se postergan las clases por el tema este de la coyuntura y viene lo de la quinta ola o no sé qué, postergación. Pero sí nos piden que los finales sean la primera semana de enero. No sé qué voy a hacer. Le voy a dar todo de tarea. Profesor, ¿y no tiene disponible un día de la semana, de lunes a viernes? Claro, pero el problema son ustedes, porque no se ponen de acuerdo y no me dan un horario en la noche. Me dicen que tienen otros cursos y tienen, ¿cómo se llama? Su carga horaria está ocupada hasta bien tarde, ¿no? Yo hablé con el delegado, con Jeff, y podría ser, pues, recuperar, por ejemplo, esta semana, deberíamos recuperar al menos la clase de la semana pasada, ¿no? Si bien fue feriado, pero igual en departamentos académicos les da lo mismo, ¿no? Me dicen, no, usted tiene que recuperar las clases. Bueno, Profesor, ¿y por qué no al delegado le pasa su disponibilidad durante la semana y el delegado ya nos informa y ya por mayoría elegimos un día y ya ese es? Y los que no pueden ya se graba la clase, ¿no? Para que vean los compañeros. claro. No, no, está bien. A ver, ya, de una vez mi disponibilidad, Jeff. Cualquier día de semana, de lunes a jueves, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. De 6 a 12 p.m. ¿De acuerdo? Ya, los días viernes ya tenemos clase y no creo que podamos cambiar eso. Este viernes tenemos clases, por cierto. Ahora, el sábado que viene no habría clases, ¿no? Porque, no sé, pues, viernes que es 23, el sábado es 24, ¿no? Ah, Nochebuena. Sí, pero hay algunos alumnos que me han dicho que no quieren, porque van a ir a hacer sus preparativos, ¿no? Ah, correcto. Ya, esta semana tenemos que recuperar algo y de ahí vemos cómo recuperamos todo, ¿no? O sea que todavía no hay fecha, profe, para la cuarta PC, ¿verdad? Eh, no, pero quiero hablar bien con departamentos académicos para saber hasta qué punto van a flexibilizar esas fechas del final, pues, porque el final está la primera semana de enero. Y el SUSI creo que es la quincena, ¿no? De enero. Y entonces, no quiero que también ustedes den final y SUSI a la vez, mismo día. Claro, Entonces, profe. así es. Entonces, vamos a ver qué hago con las clases. Ya. A ver, ya, vamos a continuar con las clases. Si no, vamos a estar en falta ahí. A ver, ¿está viendo mi pantalla o no? Ingeniero. Ya, ya, un minutito. Ahora sí. Bueno, vamos a ver ahora confiabilidad de sistemas de generación. Como les expliqué, ¿no? Ayer, viendo la introducción de confiabilidad de sistemas de potencia, y vamos a ver qué cosa, que la aplicación de confiabilidad de sistemas de potencia trataba con que, bueno, primero, estamos hablando que la confiabilidad no refresca, trata de dos asuntos. La suficiencia, la, que, la capacidad tanto de transmisión como generación, y también la seguridad, ¿no? Entonces, íbamos a analizar la suficiencia y no la seguridad. Eh, Ciclos anteriores sí desarrollaban la parte de seguridad, me acuerdo con los factores de distribución, era un tópico muy interesante, pero eso lo he cambiado por análisis de armónicos, ¿no? Me parece más interesante lo armónico. Seguridad, contingencias, el screening, ranking, etc. Eso ya es historia, ¿no? Para mí, un poco.
no es un tópico tan interesante. Bien, ¿qué otra cosa habíamos visto? Que los sistemas de potencia se pueden modelar, ¿no? Para confiabilidad, ¿no? Modelos USA como procesos continuos, ¿no? ¿Ah? Entonces se reconocen estados donde, digamos, va a operar el sistema, o puede fallar también el sistema, ¿no? Y también tasas de transición entre ellas, ¿no? Y hay otras características como la pérdida de memoria, ¿no? Y creo que, bueno, también algunas características de las funciones de distribución de probabilidad exponencial que se aplican justamente en todo el desarrollo de los índices de confiabilidad para un proceso continuo de Markov, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, pero esa parte que vimos ayer era un poco más de teoría acerca de sistemas markovianos y habíamos también tenido las probabilidades límite, ¿no? Bueno, el límite en estado estacionario. Bien, entonces ahora nos toca ver la confiabilidad del sistema de generación, utilizando todos los conceptos vistos en procesos continuos de Markov, ¿no? Dado que los sistemas de potencia, los sistemas de generación también pueden ser, digamos, modelados como un sistema markoviano, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué necesidades tenemos para confiabilidad de generación? Capacidad de generación estática y operativa. Para garantizar un suministro adecuado, se necesita determinar la cantidad requerida de capacidad de generación del sistema. Entonces, estamos hablando de capacidad. Este aspecto resulta importante en la planificación y operación del sistema de potencia. Entonces, el problema se puede dividir en dos áreas conceptualmente diferentes, capacidad estática y la capacidad operativa. Es común verlo, ¿no? A ver, la capacidad estática se relaciona con la evaluación a largo plazo de las necesidades generales del sistema. ¿Ah? Entonces, es a largo plazo donde, por ejemplo, necesitamos ver nuevas centrales, ¿no? Disponer de recursos como tal, ¿no? Etcétera. La capacidad operativa se relaciona con la evaluación a corto plazo de la capacidad real requerida para cumplir con un nivel de carga determinado. Acá también podemos ver unas reservas operativas, ¿no? Que nos interesan en la operación, como lo que ustedes han visto, ¿no? Hay una reserva asignada, por ejemplo, para regulación de frecuencia, hay reservas asignadas para atender las condiciones de operación o restricciones que impone la generación no convencional, la red, variaciones de demanda y demás, ¿no? Esa es una capacidad operativa, que tenga un manejo, una flexibilidad suficiente, generación para atender toda esa variabilidad en la operación. Entonces, ambas, sea de corto o largo plazo, son importantes, ¿no? ¿De acuerdo? Y todas son examinadas a partir de una planificación y evaluación de alternativas. La capacidad estática se puede considerar como la capacidad instalada que debe planificarse y construirse como parte de las necesidades del sistema. Entonces, la reserva estática debe ser suficiente para permitir el mantenimiento de las unidades de generación, las salidas no planificadas o programadas y los requerimientos de crecimiento de carga que superen las proyecciones, ¿no? Entonces, en la práctica, durante muchos años, se ha medido la suficiencia de la capacidad planificada e instalada en términos de una reserva porcentual, que era lo que habíamos visto, ¿no? Si ustedes tienen una capacidad de, digamos, sobre, perdón, 1000 megavatios, un sistema X, ¿no? 1000 megavatios. Entonces, sobre eso aplico un criterio de reserva porcentual, o sea, por ejemplo, un 20%, ¿no? Les digo que el sistema debe tener al menos 1200 megavatios disponibles en capacidad, ¿no? Entonces, siempre estoy apuntando a tener un poco más, tener una reserva adicional, ¿no? Esa reserva porcentual se especifica o se fija, ¿no? Y otro puede ser de que
nuestra reserva sea equivalente a una unidad, a la unidad más grande del sistema, ¿no? La unidad más grande del sistema peruano, ¿cuál es? Las de NEPI o las TB de las turbovapor de Fénix o de, no sé si Calpa, Fénix, Calpa, bueno, una de esas, ¿no? En torno de unos 200 tantos megavatios. Entonces, es el parque de capacidad de generación más una cantidad de reserva que estaría asociada a la salida de una unidad, la unidad más grande, ¿no? ¿No? Bien, entonces, estos son criterios determinísticos que les había explicado también ayer, ¿no? La aplicación de métodos probabilísticos al problema de capacidad estática proporciona una base analítica para la planificación de capacidad. Aspectos económicos asociados con diferentes estándares de confiabilidad se pueden comparar solo mediante el uso de métodos probabilísticos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? Bueno, entonces, en este momento les diré pues, que la capacidad estática está íntimamente ligado a la planificación de los recursos o el sistema de transmisión, de generación, perdón, ¿no? Entonces, es la construcción de centrales, mantener siempre garantizada cierta capacidad con las reservas suficientes para poder atender la operación del sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, la capacidad operativa, ¿no? Trata justamente de especificar, ¿no? Una cierta reserva, pero en el corto plazo, o sea, en la operación como tal, ¿no? Entonces, en la operación del sistema de potencia, la carga esperada debe decirse, ¿no? Una previsión de carga a corto plazo, y generación suficiente debe programarse como consecuencia de ello, ¿no? Entonces, la reserva de generación también debe programarse para atender o para tener en cuenta las incertidumbres del pronóstico de carga y las posibles salidas en las unidades de generación, ¿no? Entonces, una vez que la capacidad está programada y rotando, ¿no? Que es la famosa reserva rotante, el operador se compromete por el periodo de tiempo necesario a garantizar la producción total de generación. Entonces, estamos hablando de una capacidad operativa, ¿no? Que está en función de que de una reserva rotante, justamente viene a ser la capacidad de reserva que está rotando, sincronizada y lista para tomar carga, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Algunas empresas también incluyen solo esta reserva rotante sobre los de suficiencia, mientras que otras empresas podrían incluir otros factores, por ejemplo, unidades de arranque rápido, como turbinas de gas hidroeléctricas, cargas interrumpibles, o sea, para atender problemas de rechazos de carga, asistencia a sistemas interconectados, bueno, interconexión, reducción de tensiones, frecuencias, esto es para regulación, ¿no? Tensión y frecuencia, etc. Entonces hay distintas necesidades que también pueden ser incorporadas dentro de la operación. Entonces, al final lo que tenemos, ¿no? Es una reserva operativa. Entonces, la reserva rotante, más otros factores que influyen, ¿no? Actividades en la operación, como la regulación de frecuencia, unidades de arranque rápido, determinan una reserva operativa. ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? La capacidad estática, que está asociada a una planificación de largo plazo, y una capacidad operativa, que es la programación que se debe realizar, ¿no? Constantemente para la operación del sistema, puede ser semanas, ¿no? Normalmente hay un programa diario, que es un día antes de la operación, hay un programa semanal, una semana antes de la operación, y hay una programación mensual y así, ¿no? Entonces tenemos distintas instancias anteriores donde se verifican estas necesidades. La reserva rotante es importante porque son máquinas que ya están, digamos, preparadas, listas para poder asumir distintas
necesidades en el sistema, ¿no? Y hay otras, pues, digamos, necesidades como tal, regulación y demás, que se suman a esa reserva rotante, y es lo que nosotros también conocemos como nuestra reserva rotante, que por definición cumple con variaciones de carga, con conexión de generación RER, ¿no? O también regulación de frecuencia. Bueno, entonces el modelo que vamos a usar para evaluar la confiabilidad de la generación viene a ser el que se muestra aquí en la figura, ¿no? ¿Qué se combina? Los modelos de generación que básicamente están asociados a probabilidades, tablas de probabilidades de salida de generación o de pérdida de generación, también se puede decir, ¿no? Pérdida de generación. Que son unas tablas que debemos construir a partir del modelo markoviano, se supone, ¿no? Así es. Ahora les voy a explicar eso. Y en el caso de la carga debemos tener curvas de duración de carga, ¿no? Este es el tiempo y esta es la carga, ¿no? Por ejemplo, la curva de... Entonces todos esos dos modelos se combinan, ¿no? Es decir, habíamos dicho que para medir el riesgo, ¿no? Riesgo que era igual, era una probabilidad multiplicado por el impacto, ¿no? Impacto de esto. Entonces, la probabilidad lo da el modelo de generación, la probabilidad de salida de generación. Y el impacto se obtiene a partir de las curvas de duración de carga. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué índices de riesgo vamos a calcular? El LOLE y el LOE, ¿no? El LOLE es el más usado, ¿no? Y permite una evaluación de suficiencia de la configuración de generación determinada. O sea, básicamente se utiliza bastante para el cálculo de suficiencia en generación. Y el LOE, bueno, es un enfoque similar, pero trabaja en energía, ¿no? Entonces, ¿qué significa el LOLE? Viene a ser la pérdida de carga esperada, ¿no? ¿De acuerdo? Es un indicador que no necesariamente está medido en megavatios, está medido en horas, días, dependiendo. Ya, voy a explicarles más adelante ese concepto. En cambio, el LOE sí es una energía, ¿no? Como tal, ¿no? R de energía. Bien, los índices calculados normalmente no incluyen restricciones de transmisión, por lo tanto son índices globales de suficiencia del sistema. Sí, pues no tenemos o no hemos incluido el sistema de transmisión, entonces todo se modela en una misma barra, es un single bus, ¿cierto? Y en esa misma barra vemos realmente la confiabilidad de todo el sistema, ¿no? No nos interesa si la generación está alejada o más cerca de las cargas, no. Es un modelo, digamos, que solo intenta evaluar la generación. Los índices calculados en este caso no reflejan los déficits de generación en ningún punto de carga de clientes particulares. Claro, porque la carga está totalmente concentrada ahí, ¿no? En la barra. Sino que mide la suficiencia general del sistema de generación. Acá hay una nota, ¿no? En adelante se tratará solamente con la capacidad estática del sistema de generación. Sí, a ver, de esos dos puntos que habíamos visto, necesidad de confiabilidad del sistema de generación, la capacidad estática y la operativa, ¿no? Nos va a interesar más la estática. Tiene que ver con aspectos de reserva y demás. La operativa también se puede estudiar, bueno, es otro aspecto que es un poco más operativo, ¿no? Y bueno, también es aplicable a todos los conceptos que se van a estudiar ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos va a interesar más que todo la capacidad estática, ¿no? Del sistema. No nos vamos a abocar a problemas de, por ejemplo, variabilidad de la demanda, variabilidad de la generación no convencional o necesidades para la regulación de frecuencias. Tomaría tiempo hacer todas esas evaluaciones. Sí, la capacidad estática, digamos, como índice de riesgo, nos puede ayudar a evaluar o comparar sistemas de generación
al menos en un primer paso, ¿no? De ahí lo demás pues, podría ser susceptible de más análisis y demás. Bien, entonces, el modelo de sistema de generación. Tenemos que definir un parámetro básico que normalmente es definido por el fabricante, ¿no? Y también por el cliente, porque el cliente es el que finalmente paga por un nivel de confiabilidad, ¿no? Que es el FOR, ¿no? A ver, el parámetro básico de una unidad de generación utilizado en la evaluación de capacidad estática viene a ser la probabilidad de encontrar la unidad en una salida forzada en algún momento en el futuro, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir de que esta probabilidad, ¿no? Que es denominada FOR, ¿no? Es un índice básico de confiabilidad de la unidad, de una unidad, ¿no? El FOR es un Force Outage Rate, o sea, una tasa de salida forzada, ¿no? De la unidad. Y para, bueno, los que, digamos, como ustedes que están, digamos, estudiando sistemas markovianos, el FOR vendría a ser similar a la indisponibilidad, ¿no? La indisponibilidad de la unidad. Entonces, tenemos ¿qué cosa? Una tasa de falla, ¿no? Y también una tasa de reparación. ¿Mm? Entonces, la indisponibilidad es lambda dividido entre lambda más mi. Y eso mismo lo pueden poner en función de los tiempos medios, en función del periodo, frecuencia, y también en función de los tiempos, digamos, ese tiempo down significa dentro de un periodo de medición se pudo ver la indisponibilidad o el tiempo que estuvo en falla la unidad, ¿no? Entonces esos tiempos se van midiendo, ¿no? En función de todo el tiempo que estuvo operando. Y de fábrica, digamos, puede salir o puede estimarse un valor de Ford, ¿no? Entonces, las unidades dentro del mismo contrato que se hace en el comisionamiento, entrega de la unidad, ¿no? Al titular de generación, porque estas unidades se compran. Pues, tú eres, no sé, pues tú eres Engie, ¿no? Tú no vas a fabricar tus máquinas. Las compras aquí a General Electric, las compras a Siemens, a ABB, a Alstom, no sé, tantos fabricantes, y dentro de las mismas informaciones referenciales o fichas técnicas, ¿no? Y como parte del contrato, ¿no? De compra, ¿no? Tenemos el FOR, ¿no? FOR de, no sé, 3%, 5%. ¿Mm? Claro, debe cumplir también con unos requisitos propios del cliente, ¿no? ¿Ya? Ese FOR lo da el fabricante, ¿no? Y es el que se utiliza también para los estudios de confiabilidad. La disponibilidad bueno, vendría a ser el mi dividido entre lambda más mi, igual lo pueden obtener a partir de pruebas con los tiempos que estuvo operando dividido entre el tiempo total. Entonces, ese modelo de dos estados en la unidad, en cualquier unidad de generación, ¿no? O sea, que esté up, ¿no? Operativa, y esté down, o sea, falla. ¿Mm? Es un modelo convencional que siempre se usa, ¿no? Para evaluación de confiabilidad. Salvo, no, salvo que se diga lo contrario, ¿no? Respecto a los modelos de generación. Existen otros modelos de varios estados, ciertamente, que son recomendaciones del IEEE y también de otros, o que los puede dar otras referencias técnicas, ¿no? Internacionales. Pero bueno, lo común es ver el modelo de decisión de generación en esos dos estados. ¿De acuerdo? Igual tenemos una tasa de falla, ¿no? Y una tasa de reparación. Entonces, todos esos conceptos son los mismos pues, que ustedes han estudiado en un sistema markoviano de un elemento que opera y se repara, ¿no? ¿Cierto? Se forma un tren de estados en evolución de tiempo, ¿no? Y
los tiempos que aparecen acá son tiempos medios de operación, ¿no? Igual, ¿no? Habíamos dicho que lambda es tasa de falla, mi es tasa de reparación, m es tiempo medio de la falla, r es el tiempo medio de reparación, tenemos el tiempo medio entre fallas, t, la frecuencia es la inversa de t, ¿no? Recíproco de t, y así. Entonces, los conceptos de disponibilidad e indisponibilidad definidos en las ecuaciones 1A y 1B, ¿ya? Estos de acá, están asociados a un modelo de dos estados, ¿de acuerdo? Dos estados. Este modelo es directamente aplicable a una unidad de generación que está operando o está fuera de servicio. Y acá hay una nota importante, no sé por qué. Las salidas programadas se deben considerar por separado. Es decir, lo que te da el fabricante es una estimación de una salida forzada, o sea, no programada. Falla de un elemento, no sé, falló dentro de toda la central, un sistema de ingeniería puede fallar una u otra cosa, puede fallar el campo, la armadura, el suministro eléctrico, las turbinas, se traba algo por ahí, etcétera. Entonces, todos esas suma de eventos que podrían pasar y si sobre ciertas probabilidades es que determinan ese forma, ¿no? Otra cosa es una salida programada. ¿Cuándo existe una salida programada? Pues cuando haces un mantenimiento. Entonces no debes contar eso, ¿no? Porque no es una salida propia de la máquina debido a la falla de algún componente, sino es que tú has mandado la unidad de generación que salga de servicio porque vas a hacerle un mantenimiento, no sé, pues a los inyectores, vas a hacer mantenimiento, no sé, al campo, etcétera. ¿Mm? Que es otro concepto, ojo. Ya. Tablas de probabilidad de salida de capacidad, ¿no? Salida o pérdida de capacidad. A ver, el modelo de generación requerido en el enfoque LOLE a veces se conoce como tabla de probabilidad de salida de capacidad, ¿no? Como su nombre lo indica, se determina una serie de niveles de capacidad y las probabilidades asociadas. Si todas las unidades en el sistema son idénticas, las tablas de probabilidad de salida de capacidad puede obtenerse fácilmente utilizando una distribución de probabilidad binomial. Sí, pues sería simple, ¿no? Pero eso no pasa, pues, ¿no? Sin embargo, es extremadamente improbable que todas las unidades en un sistema práctico real sean idénticas, ¿no? Claro, todas las unidades son distintas. Salvo algunas, pues, por ejemplo, las calpas, casi las tres son similares. Las de Puerto Bravo, las 4 de Puerto Bravo son similares, pero en un sistema mucho mayor, pues, es poco probable que todas las unidades sean idénticas. Por lo tanto, la distribución binomial tiene una aplicación limitada, ¿no? Las unidades se pueden combinar usando conceptos básicos de probabilidad y este enfoque se puede extender a una técnica recursiva simple en la que las unidades se agregan secuencialmente para producir un modelo final. Entonces vamos a estudiar eso mediante un ejemplo, ¿no? Que es más fácil de entender, ¿no? A ver, ejemplo 1, tasa de probabilidad de salida de capacidad. Un sistema consta de dos unidades de 3 megavatios y una unidad de 5 megavatios. Ambas, todas las unidades tienen un mismo Ford, ¿no? Tienen un Ford de 2%. ¿Qué es el Ford? Ya, pues es la U, ¿no? La indisponibilidad. Bien. Las dos unidades idénticas de 3 megavatios se pueden combinar para obtener la tabla de probabilidad de salida de capacidad como se muestra aquí. Entonces, si ninguna unidad sale de servicio, entonces tienes 0 megavatios de salida de capacidad, ¿no? De pérdida de capacidad. ¿Cierto? Y así tienes 3 por unidad, y si salen las dos, hay una pérdida de 6 megavatios, ¿no? De capacidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá sí pueden ustedes aplicar la probabilidad binomial, ¿no? ¿Mm? Bueno, acá, ¿qué dices? Que A más U al cuadrado, ¿qué me da? ¿Mm?
Bueno, este es igual a 1, ¿no? ¿Cierto? Pero también en el desarrollo tengo que a cuadrado más 2AU al cuadrado igual a 1. Este al cuadrado es justamente que ambas estén disponibles. Este al cuadrado. Bueno, ustedes pueden ir comprobando, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto sería aquí? Bueno, U es 0.02, o perdón, hemos dicho 2%, y A es igual a 98. Entonces es al cuadrado. La salida de una unidad significaría esa probabilidad de 2 a 1. Ya ustedes comprueben ese valor, 0.0392. Agarre su calculadora, ¿no? Estén calculando. Y ahí este sería 2% por 2%, ¿no? Ya 0.0004. Ya. Que es una probabilidad bien pequeña, pero es una probabilidad, ¿no? De salida de las dos unidades a la vez. ¿Cuándo salen dos unidades a la vez? Podrían salir. La probabilidad es bajita. ¿Cuándo es más alta que salga una a la vez? Todo eso suma 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces la unidad de generación de 5 megavatios se puede agregar a esta tabla, considerando que puede existir dos casos, ¿no? Que pueda estar en servicio, que es una probabilidad de que de 98%, ¿no? O 0.98. Y la otra, el otro estar es que quede fuera de servicio, ¿no? Un 2%. Y eso es lo que aparece acá. Esta unidad que tiene el mismo for, ¿no? Que las otras unidades, se combina con la tabla anterior. Entonces, cuando tú combinas las dos tablas, ¿qué dices? Bueno, si decimos el caso que esté disponible, ¿no? En servicio, la unidad de 5 megavatios, ¿no? O sea, 5 megavatios. 5 megavatios servicio. Entonces, no hay ninguna salida adicional, ¿cierto? Serían las mismas, 0, 3 y 6. Estas son las probabilidades de la tabla anterior y lo multiplico por 98%, ¿no? Y eso me da estos valores que deben sumar 98%, ¿no? Ahora, acá decimos que 5 megavatios están fuera de servicio, que es esa salida de esa unidad. Acá sumo esa capacidad de salida, me daría 5, acá me da 8, y aquí me da 11. Esta probabilidad, sí, pues las probabilidades, ¿no? De la tabla anterior se multiplican por 0.02 y nos da estos valores. ¿De acuerdo? Y todo esto debe sumar 2%. Entonces, estas dos tablas vamos a combinarlas, ¿cierto? Tenemos 0, 3, 6, 5, 8, 11, ¿no? Y lo vamos a ordenar. 0, 3, 5, 6, 8, 11. Pues tenemos una probabilidad individual también aquí, ¿no? El valor de probabilidad de la tabla es la probabilidad de que esté exactamente fuera de servicio la cantidad de capacidad indicada. Ya, eso suele no ser tan útil, ¿ya? Si queremos ver, por ejemplo, las reservas de generación, ¿no? Entonces, nos interesa la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Se puede agregar una columna adicional para la probabilidad acumulada, ¿no? Esta es una probabilidad de encontrar una cantidad de salida o pérdida de capacidad igual o superior a la cantidad indicada, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo encontramos esa probabilidad acumulada, ¿no? Bueno, la última capacidad, eh, eh, digamos, fuera de servicio o pérdida de capacidad, ¿no? Esa 11 megavatios, ¿no? Vendría a ser el último. Repetimos acá la probabilidad acumulada. Esta es una individual, entonces sumas estas dos, ¿no? Vamos a sumar estas dos sumas, y te da este valor. Este de acá, ¿no? Y así, sumas estas dos, este valor, sumas estas dos, te da este valor, sumas estas dos, este valor, estas dos y te da este valor. Es decir, encontramos hasta 1, ¿no? ¿Qué quiere decir la probabilidad de 1? Que es la probabilidad de encontrar una cantidad de salida de capacidad igual o superior a la cantidad indicada. Claro,
está seguro que va a salir siempre una unidad, ¿no? Más adelante, de cualquier valor, ¿no? La probabilidad acumulada es menor cuanto mayor es la capacidad de salida, ¿no? Eso está reflejando aquí. Aunque esto no es completamente cierto con una tabla de probabilidad individual, se sigue la misma tendencia general. Sí, porque si se dan cuenta en la tabla de probabilidad acumulada, conforme va aumentando la capacidad de salida, ¿no? Va disminuyendo la probabilidad acumulada. En cambio aquí se dio un salto, por ejemplo, miren. Acá disminuye, 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 pero acá aumenta, ¿no? Nuevamente disminuye. Bueno, eso es debido pues a los resultados que hemos tenido en las tablas, ¿no? de la probabilidad conjunta de esas unidades. Se puede dar esos casos en la probabilidad individual, pero no así en la probabilidad acumulada. ¿Ya? Bueno, otras notas, ¿no? Aquí. En la práctica, la probabilidad de tener una gran cantidad de capacidad fuera de servicio suele ser bastante pequeña. Sí, acá nos salió un valor pequeño, ¿no? Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 8 por 10 a la menos 6. Demasiado, ¿no? Sí, pero pueden salir números muy, muy pequeños que también ya no nos sirven de mucho. El ruido, ¿no? Entonces, pero teóricamente la tabla de probabilidad de salida y capacidad incorpora todas las capacidades del sistema. Entonces podemos tener un combinatorio súper grande, ¿no? No sabemos hasta cuándo, o hasta cuánto. ¿No? La tabla se puede truncar omitiendo todas las capacidades con probabilidad acumulada menor a una cantidad especificada, por ejemplo, dice la menos 8. Entonces aquí, por ejemplo, no le hemos truncado, pero si este valor hubiera sido bien pequeño, por ejemplo, 10 a la menos 10, y ya no vale la pena ponerlo, ¿no? No deberíamos incluirlo, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque multiplicas eso o lo utilizas dentro de las operaciones, le va a hacer ruido, ¿no? No va a influir en el resultado final. Las probabilidades de salida de capacidad se pueden sumar a medida que se agreguen las unidades o se pueden calcular directamente como valores acumulados. En un sistema que tiene un gran número de unidades de diferentes capacidades, la tabla contendrá varios cientos de posibles niveles de salida de capacidad discreta. Este número se puede reducir agrupando las unidades en grupos de capacidad idéntica utilizando un combinatorio. La agrupación de unidades incluye aproximaciones innecesarias que pueden evitarse mediante un enfoque de redondeo de tablas, ¿no? ¿Cómo hacemos el redondeo de tablas? Ejemplo 2. Entonces, si teníamos, y acá no he puesto el ejercicio, esta tabla, ¿no? Ahí está, nuestra tabla de probabilidades, ¿no? Pérdida de capacidad. Este es, vamos a borrar acá. Ya. Entonces, lo que queremos es agrupar de 5 en 5, por ejemplo. 5, 10 y 15 tal vez, ¿no? Bueno, 0, ¿no? 0, 5, 10, 15. ¿Qué es lo que hemos puesto acá? 0, 10, 15, 10, perdón, 0, 5, 10 y 15. Bien, en el ejemplo 1 se combinaron las unidades de 3 megavatios y una unidad de 5 megavatios con un FOR de 2%. La tabla 4, que era la anterior, cuando se redondea incrementos de 5%, contendrá solo magnitudes de salida de capacidad de 0, 5, 10 y 15 megavatios. Entonces el redondeo se realiza de la siguiente forma, ¿no? Si es el número exacto de salida o pérdida de capacidad, se pone ese número, ¿no? 0.941192. Está aquí, ¿no? Ya, pero este de 3, por ejemplo, una parte va a ir hacia 0 y otra parte va a ir hacia 5. Ese redondeo lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? El proceso general. La probabilidad de la capacidad de salidas CJ, esta de aquí, si teníamos esta, y vamos a separarlo aquí y aquí, ¿no? Entonces, esta CJ vendría a ser igual a CK menos CI dividido entre CK menos CJ, ¿no? Y multiplicado por la probabilidad CI, ¿no? ¿Qué es eso? En este caso, si era 3, recuerdo, ¿no? Entonces era 5 menos 3 da 2 dividido entre 5, ¿no? 2 quintos de la probabilidad.
Esta era la probabilidad de la salida de 3 megavatios, ¿no? De capacidad. Y así lo que falta del 3, una parte va hacia 0 y otra parte va hacia 5, ¿no? Sería 3/5 de este mismo valor. Bueno, el problema en el 5 es que tienes otros valores acá, ¿no? Tienes 6 y 8 que van a sumarse aquí a este valor, ¿no? Este valor más una parte de este valor y otra parte de este valor. Y eso es lo que aparece aquí, ¿no? Este valor es 5, pero aparece una parte. Este era del 3, ahora de los otros dos, ¿no? Del 6 y el 8. ¿Mm? Y aquí también del 6 y el 8 aparece lo mismo. ¿Mm? Perdón, del 6 y el 8. Y este pedacito es creo que del 11, ¿no? El 11 pasa acá, este es del 11 y este es del 11, ¿no? 11 megavatios. Y así quedaría, ¿no? Mi tabla de redondeo. Bien, esta tabla se puede utilizar para la evaluación de capacidad. ¿Mm? Y estas son las probabilidades que se suman, ¿no? Ese redondeo. Y debe sumar aproximadamente 1. A ver, comparación de criterios. Anteriormente se mencionó que los criterios de riesgo determinístico, como la reserva porcentual y la pérdida de la unidad más grande, no definen de forma adecuada el riesgo inherente del sistema. Vamos a hacer una comprobación de eso usando una comparación de 4 sistemas de generación. Cada uno de estos sistemas tiene las siguientes unidades. El sistema 1 tiene 24 unidades de 10 megavatios, un for de 1%, ¿no? El segundo sistema tiene 12 por 20, el for de 1%, el tercero tiene 12 por 20, 3%, el cuarto tiene 22 por 10 megavatios, un for de 1%, ¿no? Los 4 sistemas son muy similares, pero no idénticos. En cada sistema, las unidades son idénticas y por lo tanto la tabla de probabilidad de salida de capacidad puede construirse fácilmente utilizando la distribución de probabilidad binomial. Sí, pues. Bueno, veamos primero, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que construir las tablas. Y esas tablas creo que están construidas acá. ¿No? Y se han truncado para una probabilidad acumulada de 10 a la menos 6. ¿No? Nos interesan estos primeros valores de salida, ¿no? Salida. En cada uno de los sistemas. Sistema 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Ya, eso ustedes lo pueden construir. Es una probabilidad de salida o pérdida de capacidad que lo pueden encontrar a partir de la distribución binomial, ¿no? Ah. Bien. Entonces se puede observar que un número considerable de estados de salida de capacidad se han eliminado usando la técnica de truncamiento. El truncamiento ha permitido eso. Se supone que el nivel de carga o demanda en el sistema es constante, ¿cierto? Sí. Pues aquí vamos a definir el riesgo, ¿no? Para nuestra evaluación de esos criterios, ¿no? Determinísticos. Si el riesgo en el sistema, ¿no? Se define como la probabilidad de no atender la carga, ¿no? Entonces el riesgo probabilístico del sistema viene dado por el valor de la probabilidad acumulada correspondiente al estado de salida o pérdida de capacidad que se encuentre debajo de la capacidad que satisfaga la carga, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos criterios de riesgo determinístico que los vamos a evaluar de forma probabilística. Uno es la reserva porcentual, ¿no? Que les dice, es un porcentaje sobre la capacidad, y otro es la reserva de la unidad más grande, ¿no? Vamos a compararlo con este riesgo probabilístico. Ya, respecto al margen de reserva porcentual, ¿no? Vamos a suponer que las demandas de carga esperadas en los sistemas son 200, 200, 200 y 182, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la capacidad instalada en los 4 sistemas fue definida usando un margen de reserva de 20%. Es decir, eran constantes en los 4 sistemas. Ya, a ver, vamos a ver lo siguiente acá. Ya. La capacidad de generación, ¿no? Esto está en megavatios, ¿no? Aquí sería igual, sería 240. Acá también 240. 220, ¿no?
¿Y cuánto sería la demanda? Y se supone de que esta capacidad de generación ya incorpora el 20% de reserva porcentual, ¿no? Incorpora, ¿no? Tenemos una reserva porcentual de 20%. Entonces, ¿cuánto sería la demanda, no? Ya, pues, se supone de que sobre la demanda un 20% debería ser cubierto por la generación, ¿no? O sea, la demanda, a ver. O sea, un 20%, o sea, 1.2, ¿no? 1.2 igual a capacidad de generación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sale ahí? A ver, usar mi calculadora. 240 entre 1.2 da 200. Acá fue 200 megavatios. Acá también 200, 200. ¿Y acá cuánto fue? 220 entre 1.2 da 187. Perdón, 183. Esos son los valores, ¿no?, de la demanda que fue utilizada para el cálculo de reserva porcentual. Ya, esos están aquí justamente, ¿no? 200, 200, 200, 183. Entonces, el riesgo probabilístico en cada uno de los sistemas vendría a ser lo siguiente, ¿no? Se tienen que cubrir 200 megavatios, ¿no? Ya habíamos dicho que el riesgo probabilístico lo estamos definiendo por la probabilidad de no atender la carga. Entonces, en el primer caso, tenemos 200 megavatios. Entonces, debajo de estos 200 de salida, tenemos este valor, que es 0.0000504. Y para el sistema 2 sería este valor. Pareciera un poco mayor, ¿no? A ver, ¿cuánto está? 3, 6. Es 4 por 10 a la menos 6. Acá es 206 por 10 a la menos 6. A ver, vamos, aquí está. 4 por 10 a la menos 6, 206 por 10 a la menos 6. En el caso del sistema 3, 200 está acá, es un número bien grande, ¿no? 48.650 por 10 a la menos 6. Y aquí, ¿cuánto sería? El que está inmediato debajo de 200 sería este valor, ¿no? 1.335 por 10 a la menos 6. Ya, esos cuatro valores, ¿no?, están aquí. Estos riesgos o valores de riesgo muestran que el riesgo es mayor en el sistema 3 y es 1000 veces mayor que en el sistema 1, ¿no? Esas distancias son muy grandes, ¿no? Un análisis detallado de los cuatro sistemas mostrará que la variación en el riesgo depende del FOR, del número de unidades y la demanda de la carga. Este método de reserva porcentual no puede explicar estos factores, ¿no?, de variación, y por lo tanto, aunque utiliza un criterio de riesgo constante, no proporciona una evaluación consistente de riesgo del sistema. Esos valores son muy grandes para validar o verificar el riesgo, ¿no? Vamos a utilizar ahora el criterio de reserva de la unidad más grande, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a utilizar la unidad más grande. ¿Dónde está? Ya no tenemos la reserva porcentual, sino decimos que la capacidad de generación, vamos a ver, la capacidad de generación es igual a la demanda más la potencia de la unidad más grande, ¿no? La potencia de la unidad más grande. En este caso, dado que las unidades todas son iguales, entonces, la unidad más grande acá es 10 megavatios, entonces tenemos una demanda de 230. En el segundo caso tenemos una demanda de 220. En el tercer caso tenemos una demanda de 220, ¿no? Y en el último caso es de 210, ¿no? Entonces, 230, 220, 220, 210.
Megavatios. Eso es lo que aparece acá, 230, 220, 220. Entonces, la capacidad instalada de los cuatro casos fue definida usando la reserva igual a la unidad más grande de todos los sistemas. Esa probabilidad la vamos a encontrar también de la tabla de pérdida de capacidad, ¿no? Vamos a poner en azul aquí. Entonces, para 230 sería este valor, ¿no? 220, este valor aquí. Para 220 también acá, ¿no? Es este mismo, ¿no? Es decir, el mismo. Ya, y para 210 era, creo, ¿no? Era este acá. Ahora vamos a ver. Este, no, 23.855 por 10 a la menos 5 y 6.175. Ahora vamos a comprobarlo acá. 3.000 y 6.000. El siguiente es, bueno, igual, 48.650 y acá sería 20.000, ¿no? 48.000. Ahí está. 4. Coincide, ¿no? La variación en el riesgo es mucho más pequeña en este caso, entonces es lo que valida el criterio de comparación, lo que da cierta credibilidad al criterio. La relación entre los niveles de riesgo más pequeño y más grande es ahora de 8 a 1, ¿no? Y el orden de mérito del riesgo ha cambiado. Antiguamente con la reserva porcentual era 3, 2, 4, 1, ahora es 3, 1, 4, 2. Se observa que el uso de criterios determinísticos pueden conducir a riesgos probabilísticos muy divergentes, incluso en sistemas muy similares. Por tanto, los riesgos determinísticos son métodos inconsistentes, ¿no? Poco confiables y subjetivos para la planificación del margen de reserva, ¿no? ¿Ok? Entonces ya, conceptos y técnicas de evaluación. El modelo del sistema de generación, ¿no? Que ha sido mostrado solamente la parte de generación, con las probabilidades de salida de carga, ¿no? Eso lo vamos a combinar ahora sí con el modelo de carga, y para generar el índice de riesgo. Hay una serie de posibles modelos de carga que se pueden usar y por lo tanto hay una serie de índices de riesgo que también se pueden producir. Uno de ellos, un modelo de carga, es la curva de duración de carga, ¿no? Es el modelo de carga más simple y el que se usa exactamente, y el que se usa, extensamente es uno en el que cada día la carga se representa por su valor máximo, ¿no? Entonces, las cargas máximas diarias individuales se pueden organizar en orden descendente para formar un modelo de carga acumulado que se conoce como curva de variación diaria de carga máxima. Es decir, si ustedes tienen la evolución durante un año por la demanda, pero solo capturan los picos durante un día, ¿no? O sea, tienes un día, un día, un día, un día, un día, tienes un pico, el pico, el pico, el pico, ¿no? Entonces, estos picos los organizas, finalmente vas a tener un pico más grande que haya salido, pegadito acá, y después otro pico menor, otro acá, otro acá, otro acá. Es casi como si tuvieses una curva así, ¿no? Pero está asociado justamente a los picos, a los días, ¿no? ¿Ah? Esta curva, ¿no? Curva de variación diaria, carga máxima, es utilizado justamente para el LOLE, ¿no? El LOLE va a estar dado en días por el periodo, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, porque ahora vamos a ver eso, ¿no? Cuando se utilizan los valores de carga de hora, valores de carga horaria individual, el modelo resultante se conoce como la curva de duración de carga. En este caso, el área bajo la curva puede representar una energía, que es mucho mejor, ¿no? que tener los picos, ¿no? Es tener ya las curvas como tal, ¿no? Bueno, son estas las curvas, ¿no? Entonces, en función de eso, pues tenemos una característica como esta, ya continua, ¿no? El área debajo de esta curva, pues me da la energía, carga durante un año. Es mucho mejor, ¿no? Potencia y tiempo, ¿no? Ya. Tenemos los dos tipos, ¿no?
Conceptos y técnicas de evaluación, ¿no? En este enfoque, la tabla de probabilidad de salida de capacidad del sistema se combina con la característica de carga del sistema para producir un índice de riesgo esperado, para producir un riesgo esperado de pérdida de carga. Las unidades están en días, en el caso de la curva de variación diaria de carga máxima, para el LOLE, y en horas, si se usa la curva de duración de carga, ¿no? Antes de combinar la tabla de salida, debe tenerse en cuenta que existe una diferencia entre los términos salida de capacidad o pérdida de capacidad y pérdida de carga, ¿no? La pérdida o salida de capacidad indica la pérdida de unidades de generación que puede producir como consecuencia la pérdida de carga. Esta condición depende del margen de reserva de capacidad de generación y nivel de carga del sistema. En la pérdida de carga es un rechazo de carga, ¿no? ¿Cierto? Que se produce cuando no tienes generación suficiente, ¿no? Así es. Son conceptos distintos, ¿no? El LOLE, el Loss of Load Expectation, ¿no? La pérdida de carga esperada. Las cargas máximas diarias individuales, que era el modelo que habíamos visto aquí, de acá, ¿no? La curva de variación diaria de carga máxima. Se pueden combinar con las probabilidades de salidas y obtener un número de días esperados en cierto periodo donde la carga máxima diaria excede la capacidad disponible. Entonces, tenemos que el LOLE es igual a una sumatoria de estas probabilidades, ¿no? Esta probabilidad de pérdidas, de pérdida de carga, cuando la capacidad, o sea, pérdida de carga que está indicado entre la capacidad disponible menos la carga prevista, ¿no? Y esta sumatoria indica, digamos, la cantidad de días que se está analizando. Por ejemplo, para un año, ¿no? Tenemos un N igual a 365 días, ¿no? Así es, entonces se va acumulando. Entonces, al final es una probabilidad que va contándose por días, entonces al final nos dan días por un periodo de análisis. Bien, entonces, perdón. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo 3. Se ilustra el cálculo utilizando un sistema de generación de 100 megavatios, 2 unidades de 25 megavatios y una unidad de 50, con un FOR de 2%. Es algo distinto del ejemplo 1, miren. Algo distinto, ¿no? En los megavatios, ¿no? Pero tiene la misma forma, porque también era el FOR también era un FOR de 2%. Ya, en estructura la tabla es la misma, solo estaría cambiando los valores de potencia, ¿no? Ya, ustedes lo pueden obtener también. Aquí tenemos los datos del sistema de generación. También les puede haber puesto los datos de esta forma, ¿no? Capacidad de la unidad 1, 2 y 3, ¿no? 2 unidades de 25, 1 unidad de 50. Las tasas de falla aquí, fallas por día, ¿no? Y acá tenemos tasas de reparación, o sea, el MI, reparación por día, ¿no? Al final, recuerdan a qué era igual U. U era igual a lambda, ¿no? Lambda más mi, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a calcular, ¿ya? A ver. 0.01 entre 0.5, ¿no? Nos da 0.02, claro. 0. Es 2% del FOR, ¿no? Listo. A ver, los datos de la carga. Tenemos picos diarios. Bueno, acá lo han agrupado para aproximar, ¿no? Tenemos picos de 57 megavatios, 52, 40, y así va descendiendo, ¿no? Tenemos estos picos, ¿no? De 57. Acá vamos de 12, ¿no? 46, 83,
52, 36, 107, 41 y 34, ¿no? 41 y 34. Muy bien. 2, 24, 107, 116, 47. Ocurrencias, todos son días, ¿no? De la carga, ¿no? Ya. Entonces, si se dan cuenta, el número de ocurrencias, el número de días, suma 365 días, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, la probabilidad acumulada de salida de capacidad vendría a ser esto, ¿no? Estos valores son parecidos a los que habíamos visto anteriormente. Mira, son estos de acá. Estos de acá. Son los mismos, ¿no? Está. Solo con diferentes potencias. Ya. Otro. El LOLE, ¿cómo se calcula? Eran las sumatorias de las probabilidades, ¿no? De la capacidad, ¿no? Y la salida, creo, ¿no? ¿Cómo era acá? Y la carga prevista, perdón, ¿no? Ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Son estos, esa es una capacidad ¿de cuánto? 100 megavatios, ¿no? Y tenemos salidas de capacidad. Esas salidas de capacidad son justamente los valores que están en la tabla de salida de capacidad, ¿no? Entonces tenemos una salida de 0, 25, 50, 75, ya, vamos a ponerlo aquí. 100, ¿no? La capacidad completa del sistema, y empezaba por acá, ¿no? Empezaba por 50, ¿no? ¿Hay alguien que me quiere preguntar? Sí, sí, diga. Esas son las posibles combinaciones. ¿Cómo así? A ver, ¿tiene audio? Profesor, una consulta, disculpe. Sí, sí. En la siguiente página, cuando usted indica P0, P25, P50, P75, son las posibles combinaciones, ¿no? Por decir, en P50 existe la posibilidad de que las dos primeras los dos primeros generadores y un generador solo, ¿no? Y en el de 75 tenemos también dos probabilidades, ¿no? Que ocurra el de 50 con un generador 25 y el de 25 con 50, ¿no? Así es. A eso se hacen referencia, ¿no? Y al final la sumatoria de todas las combinaciones es la probabilidad total, que sería 1, ¿no? El equivalente al 100%. Claro. Estos valores de probabilidad de salida de capacidad también se Pero pueden la probabilidad obtener. de que ocurra el evento 0 en P0 no sería 1. Es una probabilidad acumulada. ¿Sí? ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. Es una probabilidad acumulada. A ver, un ratito. ¿Usted ha visto el ejemplo 1? ¿Ha estado desde un comienzo? Sí. Claro, ¿No? A ver, voy a seguir. como probabilidad individual, ¿no? No se Ah, tomaría así primero. no, no. Es una probabilidad acumulada, hemos dicho eso. Ya, ¿sabe cómo armar las probabilidades acumuladas, cierto? Sí. Ya. Entonces, el LOLE, lo que tiene que medir acá es sobre una probabilidad acumulada. Esta es la tabla esta tabla que ve acá es similar a la que hemos calculado aquí. Solo que en potencias distintas, ¿no? Pero tiene la misma estructura de probabilidades. Esta de acá, miren. 1, 58, 808, 20, 392, ya. Todo esto de acá es similar a lo que hemos puesto aquí, que es la probabilidad acumulada. Ahí está.
Ya, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es la probabilidad de salida de una unidad mayor o igual que 0 megavatios. De todas maneras, va a tener que salir algo, ¿no? Entonces, por eso es que es 1. Conforme va aumentando la capacidad o la pérdida de capacidad, ¿no?, de generación, por ejemplo 100, entonces la probabilidad va a ser más pequeña, probabilidad acumulada, ¿no? Se trabaja con la probabilidad acumulada. ¿Respondí a su consulta? Sí, profesor. Ya, entonces tenemos, este es megavatio, ¿no? Y acá teníamos 57, ¿no? ¿No? 2, 46, 41, ¿de cuánto? De 34. Ahí quedó. Entonces, ya, esa es la curva de máxima carga diaria, ¿no? ¿Cómo le hemos llamado? Curva de variación diaria de carga máxima. Entonces, señala justamente los picos, ¿no?, de carga, digamos, que se dio durante el año. Unos picos fueron mayores, 57, y otros menores, 34. Acá se ha aproximado esos valores, ¿no? Y los días, ¿no?, que son 12 y tantos, ¿no? Acá era 12, 83, ¿cuánto era? 107, 116 y 47. Ya. Entonces, el OLE vendría a ser, bueno, primero 12 días, 12 veces la probabilidad de que de 100 menos 57, ¿no? Que nos da 43, ¿no? ¿Cierto? Entonces, 43 aquí está por acá, entonces tendría que ser este valor, ¿no? Está inmediato debajo de 43. Ya. 83 por la probabilidad de 100, es la capacidad, ¿no? A ver, el evento de 43, pero primero vamos al primer término, a ver. 100 menos 57 da 43, ¿no? Este de aquí. Entonces tiene esta probabilidad. Esta de acá. 100 menos 52, es el otro evento acá, ¿no? Nos daría, sería, ¿cuánto sería? 48, ¿no? Igual, tendría la misma probabilidad. 0.020, 392. De ahí el siguiente bloque sería 107 días por 100 menos 46. Y 46 está por acá igual, el mismo valor, 0. No. Este es, no es 46, sería 54. Perdón, 54. Ese sí estaría por acá, entonces nos daría este valor, ¿no? 0.000792. Este valor aquí sería 56, 59, perdón. Ya está, sería el mismo valor. Y este último sería, ¿cuánto? 66, ¿no? Ya, está por acá también igual, misma probabilidad. Ya, se suma todo ello y nos da ¿cuánto? Bueno, como son días por la probabilidad, entonces nos da en días por año, ¿no? Porque es sobre un periodo de un año. Nos da 2.15 días al año, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el OLE. Quiere decir que es una cantidad de días aproximada, ya sé que no son números enteros, una cantidad aproximada de días donde no se va a atender el pico de carga. Así es. Es decir, si no puedo atender el pico, es lo más probable que no pueda atender las demandas, ¿no? En hora punta, ¿no? Así es el LOLE. El LOLE determina una cantidad de días, ¿no?, que no se puede atender la carga pico. El mismo índice LOLE también se puede obtener utilizando la curva de variación diaria de carga máxima. Sí, asumiendo de que por unidad de tiempo sería días o horas, ¿no? Dependiendo. Es decir, esta característica que hemos visto acá, la transformamos en una curva, ¿no? Algo así, ¿no?
Va a decir que es una curva de variación diaria de carga máxima. En la figura 4 muestra la relación típica entre la carga y la capacidad del sistema, donde el modelo de carga se muestra con una curva continua en un periodo de 365 días. Tienes un pico acá, igual tienes acá una curva, aquí baja acá, ¿no? Entonces, una salida de capacidad específica contribuirá en el OLE del sistema en una cantidad igual al producto de la probabilidad de existencia de la salida de capacidad y la cantidad de unidades de tiempo, que sería el TK, ¿no? Esta aplicación ya es para los casos donde tengamos la curva, como tal, esa curva de variación diaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una capacidad instalada ya con la reserva incluida, ¿no? Esta es la reserva. Y el evento de salida sobrepasa la reserva, ¿no? Desde luego son los eventos de salida más peligrosos, ¿no? Entonces vamos a identificar el corte aquí de la curva de variación diaria de carga y obtener el TK, el tiempo, ¿no? Número de unidades de tiempo, sean por unidad, días, donde no se va, donde se produciría una pérdida de carga, es decir, que no se puede atender la carga. Entonces, bajo ese enfoque tenemos otra forma de calcular el OLE, ¿no? La salida de capacidad que exceden la reserva darán como resultado un número variable de unidades de tiempo durante el cual podría ocurrir una pérdida de carga, ¿no? Entonces, matemáticamente se puede, la construcción del OLE del sistema hecha por la salida o determinada por la salida de la capacidad OK es igual al producto, ¿no? De la probabilidad PK, o sea, del evento, multiplicado por la unidad de tiempo, ¿no? Donde PK es una probabilidad individual, ahora sí es individual, ojo. Entonces, PK es probabilidad individual y TK son las unidades de tiempo de intersección aquí, ¿no? De la curva con el OK. También lo podemos hacer con las probabilidades acumuladas, donde esta es probabilidad acumulada, y necesitamos este tiempo TK mayúscula, ¿no? Que es la diferencia de los tiempos TK. TK y TK menos 1. Preferí utilizar el OLE con probabilidad individual, que es más simple, ¿no? Bien, si la característica de carga de la figura 4 fuese la curva de duración de carga, el valor del OLE estaría expresado en días, ¿no? O sea, puede estar en días o en horas, ¿no? Cuando es curva de duración de carga es en horas, perdón. Bueno, acá hay unas notas. Si se utiliza la curva de variación diaria de carga máxima, el OLE estaría expresado en días, ¿no? El periodo puede ser de un mes, de un año, lo que fuere, ¿no? Dependiendo de la base de cálculo. Si tenemos la curva de variación diaria de carga máxima, está expresado en días, ¿no? Y el resultado del OLE simplemente es una esperanza matemática de pérdida de carga en unidades de tiempo. Que eso es lo que se espera, ¿no? De pérdida de carga. Es un cálculo, un índice de confiabilidad que nos permite evaluar y comparar qué tan robusto es el sistema, ¿no? A partir de las salidas de los elementos, o sea, las fallas y la cantidad de tiempo de operación que tiene, ¿no? Así es, como es un sistema markoviano, estamos sobre las probabilidades de límite o de estado estacionario, ¿no? Claro. Bien. Acá hay otro ejemplo. Considera un sistema de 5 unidades de 40 megavatios, cada una con un FOR de 1%, ¿no? La tabla de salida de capacidades sería la siguiente, ¿no? Los valores de probabilidad menores a 10 a la menos 6 han sido despreciados. Así es. ¿Cómo ustedes calcularían la probabilidad individual, por ejemplo? Entonces, fácil, ¿no? Dices A, son similares, ¿no? A más U, ¿no? A ver, ¿qué harían acá? Creo que hacen su triángulo de Pascal, ¿no? No sé, 10, 10, 5, 1, ¿no? Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos A la quinta más 5 a cuarta U más 5 U cuadrado más perdón, acá no es 5, es 10, acá es 10 al cuadrado
u al cubo más 5a u a la cuarta más u a la quinta. Ya. Entonces, estos términos de aquí deben ser a la quinta, ustedes compruébenlo, ¿ya? Donde el for es ¿cuánto? 1%, ¿no? Compruébenlo. Entonces, el A es igual a 99. Este de acá es 5, A cuarta U. Este es 10, A cubo cuadrado. Y este es 10 al cuadrado del cubo, ¿no? Al comprébenlo, pues, pone que sí, ¿no? Bueno. Y las salidas de generación serían, bueno, como cada unidad es de 40, sería 0, 40, 80 y 120. Todas las que están hacia abajo ya son muy pequeñas. Se simplifican esta y esta, ¿no? Estos dos términos. Ya. A ver. A ver, a ver. Ya. Otra cosa. Vamos a utilizar un modelo de carga como este, ¿no? También nos pueden dar una curva de variación de carga máxima diaria como esta, ¿no? De la figura 5. Entonces tenemos una recta de 100 hasta 40% de pico diario de carga, ¿no? Y tenemos de 0 a 100, digamos, porcentual, eso está en porcentual, ¿no? Periodo, creo que está en días, ¿no? Claro, se supone que son 365 días los que están analizados para el 100%. Se supone que es lineal a fin de simplificar los cálculos, aunque tal representación no es probable que ocurra en la práctica. El periodo de estudio, en este caso, supone que es de un año y por lo tanto el 100% de las abscisas corresponden a 365 días. Muchos estudios los fines de semana y vacaciones se desprecian ya que su contribución al OL es especial. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, la carga máxima pronosticada para este sistema es de 160 megavatios, ¿no? Eso es un dato de sistema, ¿no? Y dése cuenta que el sistema como tal es de ¿cuánto? De 200, ¿no? Sistema de generación y la carga es de 160, ¿ah? Que corresponde al 100%. Entonces el OLE se puede encontrar utilizando las probabilidades individuales, ¿no? De salida de capacidad o el uso de valores acumulados. En este caso vamos a usar los valores individuales. Pues para la salida de 0, 40, 80 y 100 teníamos estas probabilidades individuales. Lo único que estamos haciendo es copiar nada más, ¿sí? Entonces el OLE va a ser igual a que en esta parte vamos a encontrar qué cosa. Acá tenemos las probabilidades individuales, que es el PK, ¿no? Y este es el tiempo total donde no se va a atender la carga, que es el TK. Entonces, la contribución al OLE vendría a ser PK por TK. Y este en porcentual, entonces el OLE vendría a estar en porcentual, ¿no? Estos valores de aquí tenemos que encontrarlos de esta curva de variación de carga máxima, ¿no? A ver, ¿cómo lo obtenemos? Entonces, hagamos de cuenta que por aquí están los 200, ¿no? Al final lo que tenemos es una salida, ¿no? De carga, acá, sí. Acá. Lo que nos interesa es acá tenemos un Y, creo, ¿no? A ver. ¿Cómo calcular este TK, no? Este K. Y este sería 1 menos Y, ¿no? Dividir entre TK es igual a qué? Y todo, pues cierto, sería 60, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor, perdón, vamos a ponerlo al revés, creo que así lo hemos hecho anteriormente. A ver, un ratito.
encuentro, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Yo recuerdo que era algo así, era TK dividido entre 1 menos Y es igual a qué? Al 100%, pues, ¿no? 100%, ¿no? O sea, al final, tengo que trabajar el por ciento. 1, ¿no? 1 dividido entre 1 menos Y. Y puede llegar hasta acá, entonces sería 0.6, ¿cierto? Entonces, acá podemos decir que TK, que es el valor que queremos, es 1 menos Y dividido entre 0.6. Entonces, si Y, perdón, si la carga, un minuto. Ya. Para cualquier caso, ¿no? De salida de generación, sea 40, 80, 120, ¿no? Entonces se produce un tiempo TK, ¿no? Ese tiempo TK, digamos, solo va a ser mayor que 0 cuando sobrepasa la reserva. Ya, primero sobrepasa la reserva. ¿Cuánto de reserva tenemos aquí? Tenemos 100 megavatios de reserva, ¿no? Si la carga es 100, la carga no es 100, perdón. ¿Cuánto es la carga? Este es 100%, ¿no? Esto equivale a 160. Ya, este 40% equivale a ¿cuánto? A ver. 56. 160 por 0.4, ¿no? 64, ¿no? 64, ¿no? Ya, eso. Entonces, para cualquier caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular el de... No nos interesa la salida de 40, porque, a ver, ¿cuánto sería la reserva aquí? 40, ¿no? ¿Cuánto es la reserva ahí? 40 megavatios. Si tú tienes la primera salida, que es 0, contribuir el OLE podrá tener una probabilidad, pero contribuir el OLE no, pues, porque no hace perder carga. Tense en cuenta, ¿no? No hace perder carga. En el segundo caso, si hay una pérdida de 40 megavatios, justo consume toda la reserva. ¿Cierto? Esa es la reserva. Entonces no hay una pérdida de carga también, por eso es 0 acá. No hay contribución al OLE. El de 80 sí, ¿no? ¿Cierto? Ese de 80 sí estaría contribuyendo, entonces sería, baja estos 40 y sobre estos 160. Entonces acá sería casi como si fuese unos, a ver, ¿cuánto 120, tenemos? 120. Sí, espérate. 40 sería 120, ¿no? 120. Entonces sería, Y sería igual a 120, ¿no? Dividido entre 160, ¿cierto? ¿Cuánto sería por unidades o porcentual? 120 entre 160. Nos da 0.75, ¿no? A ver. Sería 0.25 entre 0.6. Nos da 41.67, ¿no? Entonces, TK es igual a 41.67. ¿Cierto? Ya está, 41.67%. Ya, a ver, vamos a calcular la salida de 120, así como lo hizo su compañero. Entonces, si en el segundo caso, si es 120, 80 nos quedaría, ¿no? Sí, ¿Cierto? 80, 160, 0.5. Entonces, TK, que sería igual. Ya, 0.5 entre 0.6 nos da 83.33%. Ahí está. Aquí le han puesto un redondeado mayor. Bueno. Listo. Entonces, multiplican la probabilidad por el tiempo total porcentual, nos da el LOLE porcentual. Que sería 0.04124%, ojo. Y esto multiplicado por 365 días nos da 0.15 días. Es menos de
no sé cuántas, menos de un cuarto de día, ¿no? No sé cuántas horas, pero un valor pequeño que digamos, indica que es el sistema confiable, ¿no? ¿De acuerdo? Durante todo un año, ¿no? Miren el tiempo que sale, es muy poquito. Ya. Eso mismo lo hubieran calculado así, pues, ¿no? Con estas salidas de 40, 80, que significa, pues, atender un 120 y 80 de carga, ¿no? Calculaban 41.7 y 83.4%. También pueden calcularlo con la probabilidad acumulada. Y para eso tienen que calcular el tiempo TK. Este TK mayúscula lo pueden obtener de aquí, ¿no? Aquí está. TK mayúscula es 41.7 y el TK mayúscula también sería el T4 minúscula menos T3 minúscula, nos da T4 mayúscula. 41.7 también. ¿Está? Y eso nos da lo mismo, el mismo valor, ¿no? El OLE es idéntico al valor anteriormente calculado. Ambas técnicas pueden utilizarse para fines de cálculo del OLE, ¿no? Ya. Listo. Bueno, yo sí, ya tengo que salir, tengo que prepararme para la siguiente clase. Bueno, ya pues mañana no vamos a tener recuperación, porque tengo recuperación con transitorios. Pero el trabajo sí lo necesito tener mañana hasta la medianoche. Los alumnos que se pasen de la medianoche ya no los considero, por si acaso. A ver, ¿hay alguien que me quiere preguntar? Profesor, disculpe, el temario para la siguiente práctica, por favor. Mario, wow. Bueno, debería ser 4 preguntas. Una pregunta debería venir sobre el sistema marcoviano, o sea, diagrama de estados y probabilidades límite, ¿no? Pero con la técnica frecuencia duración, que todavía no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Otra pregunta de confiabilidad de generación y otra pregunta de confiabilidad de transmisión generación. Y otra pregunta, no sé, me parece que debe ser flujo de carga DC, ¿no? Porque los alumnos me piden eso. Profesor, una consulta. A veces en problemas como el que acaba de hacer, ponen una línea o dos líneas también con el tema de la probabilidad de la línea también, ¿no? He visto eso. Sí, disculpa, la práctica 4 tiene la parte confiable y también tiene de armónicos. La última pregunta debe ser de armónicos. ¿Ya? Deben ser 3 de confiabilidad y una de armónicos. Pero. Sí, lo de cargabilidad y todo eso lo vamos a manejar a partir del flujo DC. ¿De acuerdo? Ya, ¿alguna otra consulta? Bueno.